Hola, hola, compañeras de pedagogía, ya estamos aquí nuevamente para terminar con la segunda clase de lo que respecta a este día y obviamente concluir lo que viene siendo nuestro curso de filosofía de educación. Aun cuando la próxima semana tenemos ya lo que viene siendo nuestro examen y el segundo y final de esta materia, ya aproximadamente tenemos, como es típico, el examen, el Zoom y lo que viene siendo una videoclase. Si es así, ya en la última clase de la próxima semana veremos ya la parte final de lo que viene siendo filosofía de la educación. Y como vimos en la clase anterior, estamos viendo las famosas corrientes pedagógicas filosóficas y el punto de vista de la filosofía sobre la pedagogía y sobre la educación. En sociología hemos visto cómo los sociólogos, perdón por la redundancia, o los ponentes de esta materia, de esta ciencia, dan puntos de vista sobre cómo visualizan, cómo perciben ellos, cómo analizan lo que viene siendo la educación y la pedagogía. Ahora son los filósofos como Carlos Marx, como Platón, eminentemente filósofos, mas no por ello limitados, que también en su momento oportuno se abocaron a analizar, a estudiar, a profundizar sobre lo que viene siendo la educación y la pedagogía. Y como todas las ciencias sociales, las ciencias humanas, como lo hemos venido manifestando, hay diversos puntos de vista, diversos enfoques, diversas percepciones sobre cómo lo perciben, cómo lo ven en base obviamente a su ideología, a su pensamiento filosófico. De esa manera, Hegel y lo que viene siendo Platón, que son de épocas diferentes, de momentos completamente diferentes, y con el tiempo, pues manejan más o menos un concepto similar en cuanto a lo que viene siendo el absoluto, en cuanto a lo que viene siendo las ideas, como el propio ser. Y de esta manera vemos como Platón pues nos dice que realmente los seres humanos ya conocemos todo, ya sabemos todo. Porque al final del todo, pues la educación, otra educación, es como el hombre asciende, es como el hombre sube. Es que el hombre puede llegar a conocerse a sí mismo, conocer por tanto el absoluto y conocer por tanto lo que viene siendo propiamente la existencia, el ser, los grandes temas filosóficos. Pero cuando su alma es mandada a la tierra, pues queda encarcelada en un cuerpo y este cuerpo que no conoce, que no sabe, hay un choque entre ellos dos y de alguna manera cuando a través de la materia el alma empieza a ver o empieza a aprender no es sino más que recordar lo que él ya sabía, lo que ya había visto, lo que había conocido, y que ahora simplemente la enseñanza no es sino más que recordar, más que aprender propiamente dicho, es recordar lo que ya sabía, lo que ya se conocía o lo que al menos él tuvo acceso cuando llegó en contacto a través de la conciencia, a través del pensamiento, de la reflexión, con lo que viene siendo el absoluto como el único ser o la única verdad. Continuando pues con todas estas corrientes filosóficas, vimos la existencialista, la personalista, que de alguna manera, pues aunque apenas estamos percibiendo, corrigen lo que siendo nuestro sistema educativo en cuanto a enfrentar los retos, en cuanto a enseñar a los jóvenes a manejar sus problemas, en cuanto a manejarlos, pues obviamente con responsabilidad, tomar decisiones con responsabilidad, en cuanto a centrarse en todo ello y aquellos pues son los que tienen que enfrentar todo esto. De alguna manera, consciente e inconscientemente, directa o indirectamente, algunos de estos principios de la pedagogía existencialista o personalista pues se aplican o se han llevado incluso desde que Tumacho pues llevaba la enseñanza y ahora que la damos pues siempre hemos manejado este tipo de superación, de progreso, de valores y cosas por el estilo. Bajo esta perspectiva vamos a continuar ahora con otro tipo de corrientes, de teorías, de escuelas pedagógicas, filosóficamente hablando, sobre cómo ventilan o cómo perciben lo que viene siendo para ellos la educación. Empezamos con lo que viene siendo la pedagogía liberadora. La pedagogía liberadora, su creador y principal exponente es Paulo Freire, quien además de ser pedagogo era abogado. Paulo Freire, en su pedagogía liberadora, critica los sistemas pedagógicos tradicionales, iniciando la pedagogía liberadora a partir del estudio crítico de la sociedad. Es decir, Paulo Freire es un crítico de la sociedad, es un crítico de las cosas que ve, que contempla a su alrededor y que obviamente no está de acuerdo. Y además se opone a los sistemas tradicionales de la enseñanza que por aquel tiempo se daba y que aún todavía permean o prevalecen en algún momento. Esta circunstancia como abogado y como pedagogo y también como filósofo
Él expone lo que se va a conocer como famosa pedagogía liberadora y que después se amplía con su llamada pedagogía del oprimido. Pero pasemos a ver lo que es la pedagogía liberadora. Su creador y principal exponente es Paulo Freire, abogado y pedagogo. Critica los sistemas pedagógicos tradicionales, iniciando la pedagogía liberadora a partir del estudio crítico de lo que viene siendo la sociedad. El conocimiento o aprendizaje, nos decía Paulo Freire, no solo es adquisición de nuevos conocimientos, sino también apropiarse de los ya obtenidos para someterlos a una crítica para producir nuevos conocimientos. Es decir, el aprendizaje no es reproducir lo ya sabido, lo ya conocido, sino que en base a lo conocido, a lo aprendido, y una vez que lo hemos retenido y que lo hemos percibido, entonces en base a esos fundamentos, a esas bases, pues tenemos la obligación de crear nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevas teorías, nuevas leyes, nuevos pensamientos. La idea no nada más es repetir como periquito, como lorito, lo que de generación en generación se da, se traspasa o se otorga, sino que en base a esos conocimientos que nosotros aprendemos de épocas anteriores, de situaciones o de inventos ya dados, pues de hacer una autocrítica. Debemos, por tanto, de crear nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas ciencias, nuevos aprendizajes, porque el ser humano es un constante ser creativo, un constante inventar, un constante crear, innovar. Entonces el conocimiento ya dado, ya aprendido, es dominarlo, adquirirlo y en base a ese conocimiento, incluso comprobado, agitado o demostrado, generar nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevas teorías, nuevos pensamientos. Bueno, esto es importante inculcarlo pues, a los alumnos. El hecho que vienes a la escuela no es para repetir como periquito, como loro, como se dice, los elementos de la tabla periódica, repetir las fórmulas de algunos compuestos o mezclas químicas, repetir algunas definiciones o conceptos, sino que en base a ese entorno que tú conoces, que tú sabes, puedas generar nuevos conocimientos, puedas crear nuevas ciencias, nuevas teorías, realmente amplíen lo que viene siendo el aprendizaje, lo que viene siendo el conocimiento. El conocimiento o aprendizaje no solo es adquisición de nuevos conocimientos, sino también es apropiarse de lo ya obtenido, para someterlos a una crítica y de esa manera poder producir nuevos conocimientos, nuevas teorías, nuevas leyes, nuevas ciencias, que permitan, por tanto, el progreso, el desarrollo pues, de la humanidad y cosas por el estilo. Si alguien hace tiempo inventó el fonógrafo, después vino la famosa consola, el tocadiscos, ahora ve, y después vinieron otro tipo de tecnologías, ven entonces cómo esa es la idea. Sobre lo ya aprendido, sobre lo ya inventado, sobre lo ya creado, ahora vamos a crear nuevas tecnologías, nuevos conocimientos que permitan, por tanto, el mejorar lo que viene siendo la vida del ser humano. Paulo Freire además propone la educación liberadora, en la cual debe prevalecer el diálogo entre educador y educando, donde ambos a través del diálogo y de forma mutua se educan, transformándose uno y otro en sujetos del proceso educativo. Es decir, para Paulo Freire, la educación no debe verse como un monólogo, un proceso en donde el maestro es el que habla, transmite conocimientos, el alumno solo escucha, aprende conocimientos y se da, sino que se llama pedagogía liberadora porque la idea es liberar a las partes, liberar sobre todo al alumno, liberarlo de estar siempre sujeto a un mismo proceso, a una misma actitud, sino que la forma de educar ya no es el monólogo, en donde el maestro nada más habla, sino que ahora es el diálogo. En todo proceso educativo debe prevalecer el diálogo entre las partes o elementos fundamentales del proceso educativo del PA, que son el educador y el educando, donde a través del diálogo, de la plática, de la charla entre ambos, mutuamente se educan, mutuamente se transforman uno y otro en sujetos del proceso educativo. De esta manera hay una liberación de las tendencias tradicionales para poder educar, para poder aprender.
La educación liberadora y el diálogo se acaba con los argumentos de la autoridad. Pues para Paulo Freire, la educación es un proceso de libertad, no un acto de autoritarismo, donde el alumno solo escucha, solo oye, solo aprende y se limita nada más a eso, sin poder aportar, sin poder ser parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin poder en un momento determinado emitir comentarios, opiniones, o por qué no, porque la idea de Paulo Freire o Freire no nada más era opinar, sino también aportar conocimiento. Sabemos y obviamente que muchas veces abarcar un tema a veces son tan extensos que nosotros los maestros hacemos una selección de conceptos, de definiciones, de aspectos más importantes del tema. Porque abarcarlo todo no nos alcanzaría la hora o el tiempo que tenemos destinado para precisamente cubrir esa materia dentro de los horarios o tiempos establecidos. O bien, en un momento determinado, limitar unos temas y ampliar otros temas. Que al final queda a criterio del maestro qué temas ampliar, profundizar, detallar y qué temas pues visualizar nada más a grosso modo por estimar a criterio del maestro muchas veces que a lo mejor no es tan importante como el anterior. Entonces, a través de esta pedagogía liberadora donde ni tú eres educador ni yo soy educando, ni tú eres educando ni yo soy educador, sino a través del diálogo, a lo mejor entre tantos que somos dentro de un salón de clase, cada uno aportando algo sobre el tema, vamos construyendo y creando y generando un conocimiento más amplio, más no limitativo, donde el maestro, pues con su pausa, con su guía, puede ir determinando y definiendo justamente las partes interesantes de cada uno de los alumnos para conformar lo que viene siendo una especie de resumen, una especie de cuadro sinóptico o de mapa mental, para de esta manera poder consolidar los conocimientos, las ideas que todos, a través del diálogo, fueron abordando, fueron aportando poco a poco. Con la educación liberadora y el diálogo, se acaba con los argumentos de la autoridad. Ni tú eres maestro, ni yo soy maestro. Ni tú eres alumno, ni yo soy alumno. Ni tú eres educando, ni yo soy educador. Ni tú eres educador, ni tú eres educando. Los dos estamos en el mismo plano, dialogando, platicando, charlando, obviamente con datos, con fechas, con nombres. Es como mutuamente nos vamos a enriquecer y mutuamente nos vamos a ayudar. De tal suerte que, vuelvo a repetir, como se dice coloquialmente, si más de una cabeza piensan, dos cabezas piensan mejor que una, solamente entre tantas cabezas de un salón, entre cabecitas y cabezotas, pues solamente vas teniendo un conocimiento más amplio, más complejo, y solamente el maestro pues sería como un guía de cómo ir ordenando todas esas ideas, esos pensamientos para darle una organización, una presentación y un mejor entendimiento que facilite lo que viene siendo ese conocimiento. La educación liberadora y el diálogo se acaba con los argumentos de la autoridad. ¿Por qué? Porque pues obviamente ni yo soy el maestro, ni tú eres el maestro, ni yo soy el alumno, ni tú eres el alumno, sino que estamos en igualdad de circunstancias. En todo caso, ambos somos maestros y ambos somos alumnos. Ambos nos transmitimos nuestro conocimiento y ambos aprendemos el conocimiento del uno y del otro. Los hombres se educan en comunicación. Nadie educa a nadie. Habiendo comunicación, habiendo diálogo, como se aconseja y lo aconsejamos en todo momento, diálogo en la casa, diálogo en el trabajo, a través del diálogo, de las conversaciones, como las partes pueden evitar conflictos, problemas. Pues los malos entendidos hacen que se corte la comunicación y cada parte queda con su opinión, con su criterio. Que por el coraje, por el odio, por los sentimientos o las emociones, pues ya nublamos nuestra mente, ya no actuamos con cordura, ya no actuamos con razonamiento, ya no actuamos con el cerebro, sino con el hígado. Ya no actuamos con argumentos, sino con enojos, con insultos o palabras inapropiadas. Entonces la comunicación y el diálogo, que es una forma de comunicación,
son mecanismos a través de los cuales se educan a los seres humanos. Aspecto que, como tú bien sabes, dentro de nuestros sistemas no se da ese diálogo, se da muy relativamente, muy pocas veces, porque insistimos que la educación va en otro sentido, en otra forma. Los hombres se educan en comunicación, hablándonos, charlando, dialogando, no cerrarnos ante la duda, ante el no le entiendo, ante la aclaración, pues luego está todo esto, diálogo, comunicación. Esa nos liberamos de la autoridad y nos liberamos y sentimos que no es una carga, es una forma de poder ayudarnos mutuamente en el conocimiento. Detrás de la pedagogía liberadora, de ahí su nombre liberadora, los educandos dejan de ser dóciles y pasivos, dejan de ser simples receptores o pasivos receptores. Ahora se convierte no solamente en activos y en dinámicos, sino sobre todo en críticos de lo que a través del diálogo se va generando o se va creando. Sin dudas, esta idea pues, son bastante interesantes, bastante atractivas. Pero en la práctica resulta muy difícil, al menos aquí en México, llevarlas a cabo. Porque como te dije en clases anteriores, cuando algún grupo se dice, compañeros, mañana hacemos una lluvia de ideas, mañana todos investigan este tema, y sobre esto vamos aportando y vamos creando lo que viene siendo nuestro resumen, nuestro cuadro sinóptico a través de diversas aportaciones. A la hora de la hora, y cuando llega el momento, pues resulta que nadie estudió, nadie leyó, uno que otro trae unas ideas, escena típica, les voy a dejar a leer X obra literaria, llámese novela, llámese alguna fábula, algún cuento, alguna epopeya o algún otro tipo de texto literario. Y vamos o sea, les preguntan, ¿no? Bueno, ¿quiénes son además del personaje principal, quiénes más intervienen? ¿Cuál es el papel que desempeña fulano de tal? ¿Y qué fue lo que fulano le dijo y en qué terminó la obra? ¿Por qué Perengano engaña a Sultano, etcétera? En los hechos, difícilmente el grupo en su totalidad, que al menos debe ser, o en su mayoría, ya no hablemos de la totalidad, en su mayoría, que constantemente estén dialogando, platicando y que a lo mejor a mí se me olvidó algo. Ah, sí, a propósito. También hay una escena en donde pasa esto, que bueno, sí es cierto, entonces nos vamos recordando entre todos. Esa es la idea de esta pedagogía. Pero lamentablemente y difícilmente los jóvenes hacen tarea, difícilmente la leen. Porque a lo mejor, como te he dicho, y por eso yo ahora te he pedido que no solamente me hables o me mandes tareas, sino que me las expliques. Porque con el internet, como te lo he dicho, la mayoría de la gente un tema, copian, cortan y pegan. Y lo traspasan de lo que viene siendo el control C al control V y se acabó el asunto. ¿Qué trató? Pues no sé, es más, ni no leí. Yo nada más vi que ahí venía el tema X, lo copié, lo corté, lo pasé a mi trabajo, le cambié las letras, el tipo de letras, me di un espaciado diferente para que no se viera que pues es una vil copia, es una copia tal, que todo está íntegro, ni coma ni punto le quité. Quizás cuando tengamos otro nivel, quizás de mayor responsabilidad o de mayor interés por el aprendizaje, lograremos también quizás llevar a este punto la pedagogía liberadora. Pero se requiere realmente que los alumnos participen, porque al final se convierte solamente en eso, entre dos personas hablan, el demás grupo ni por enterado se dedica a todo menos a estudiar o aprender. Y solo un grupo selecto de alumnos, 3, 4, si nos va bien, o hasta 5, pues podemos hacer este diálogo, pero la idea es que en un salón no es un salón o un grupo de 5 personas, sino a veces son de 20, de 30, de 40. Y todos deben de participar y todos deben tomarse en cuenta. Quizás entendiendo esta teoría o esta pedagogía, podemos en un momento determinado tener mejores resultados. Pero en la práctica, vuelvo a reiterar que difícilmente el joven
que estudia, difícilmente el joven le pides un resumen, le pides esto y pues difícilmente te lo da. Lo peor de lo peor es que llegan a una especie de cinismo, pero que da miedo. A ver, compañero, no, ¿qué me va a preguntar? No, ni me pregunte, no estudié nada, no hice la tarea. O sea, antes de que les haga la pregunta, ellos por adelantado te dicen que no saben nada, que no conocen nada y que mejor ni les preguntes. A ver, joven, pásale por... ¿Ya qué pasó? Si no sé nada, macho, si ni estudié, ni leí el libro. Y entonces, pues no se atreve ni a pararse. Y para colmo de males, el grupo en lugar de concientizarlo, ya hablaremos de esto, o de hacerle ver su error, al contrario, celebra con risas, con chotis, con cotorreo, como se dice, eh, la esfachatez del compañero, que raya en el cinismo, al decir, ¿y para qué si no sé nada? No conozco nada, lo peor. Te voy a dejar un punto, pues bájemelo. ¿Vas a la peor? No hay problema. O sea, con ese desparpajo llegan a actuar a veces los jóvenes, por lo cual difícilmente pueden llegar a este nivel. En cambio, como te decía la clase anterior, imagínate que un día pudiéramos juntar a un Jesús, a un Krishna, a un Buda, a un Mahoma en una mesa, en un lugar, y a través del diálogo ellos platicaran y nos dijeran pues, qué es moral, qué son principios, qué son lo bueno, lo malo. Seguro sería una clase interesantísima, que las opiniones de ellos serían verdades, serían conceptos difícil de combatir o difícil de menospreciar. Contar un día en un diálogo pensando esa posibilidad a un Albert Einstein, a un Pitágoras, no sé, a grandes matemáticos, y que entre ellos, como lo que son sabios o amplios conocedores expertos en las matemáticas, los que los escucháramos, los que los oyéramos, los que estuviéramos ahí oyendo ese diálogo, esa charla, ¿qué no aprenderíamos? ¿Qué no conoceríamos entre un cambio de ideas o un choque de ideas entre, por ejemplo, Octavio Paz y Carlos Fuentes sobre literatura? ¿Sí? Si pudiéramos traerlos a la vida, un diálogo, una charla entre Miguel Hidalgo y Costilla, Simón Bolívar y Mahatma Gandhi, cada uno libertador de sus países, de la India, de lo que viene siendo México, lo que viene siendo parte de varios países que llevó a cabo en Sudamérica. ¿Qué no aprenderíamos? ¿Qué no vasto conocimiento tendríamos con su charla, con su diálogo? Eso que sería una plática enriquecedora, un diálogo enriquecedor, solamente enriquecedor, con alto contenido, con alto aprendizaje para las partes que escucharan, que nada más estuvieran ahí, o para nosotros que inclusive pudiéramos participar con lo poquito o lo mucho sobre nuestro amplio o poco conocimiento. En fin, como puedes ver, esta pedagogía liberadora pues tiene también, como todas las demás pedagogías o enfoques, pues, aspectos importantes, aspectos interesantes. Los hombres se educan en comunicación, a través del diálogo nadie educa a nadie. Todos se educan y todos por tanto somos educandos y somos educadores. Con esta pedagogía liberadora, pues se llama liberadora, los educandos dejan de ser dóciles y pasivos receptores. Ahora no solamente son activos y dinámicos, sino que inclusive son críticos, asumen una postura crítica, una postura fundamentada sobre lo que viene siendo su aprendizaje, su conocimiento y todo lo que esto implica. Por último, decía Paulo Freire que el último aprendizaje del ser humano es aprender a morir. Paulo Freire cierra toda su filosofía, todo su pensamiento sobre la educación, a decir que el último aprendizaje del ser humano es aprender a morir. A sabiendas de que somos seres mortales,
de que ningún ser humano existe la inmortalidad y que muchos seres humanos, como se dice coloquialmente, les acateamos, le tenemos temor o miedo a la muerte. Hay gente que en un determinado llega a tener problemas mentales cuando pues, se pone en un plan, como decimos, muy esquizofrénico, muy loco sobre su situación y que mucha gente no sabe aquilatar o no sabe sobrellevar a veces la muerte de un ser querido, que inclusive cae en depresión y esa depresión lo puede llevar inclusive al suicidio. Mucha gente que quizás no es fuerte, no sé cómo explicarlo, que no tiene la fuerza suficiente para soportar el fallecimiento de un ser tan amado y tan querido que nos deja, que nos lleva, que lleva a la persona a una especie de depresión y esa depresión lo puede conducir al suicidio precisamente por la falta de ese ser querido. Entonces, como puedes ver, hay personas o una gran parte de personas que tienen ese dilema o esa situación y que les trastorna, les trauma, les acompleja, les complica la vida el simple hecho de saber que estoy más para allá que para acá. Son más los días que ya me están esperando a los días en que pueda seguir viviendo o sobreviviendo en este mundo. Por eso Freire nos dice que el último aprendizaje del ser humano es aprender a morir. Por eso terminamos a grandes rasgos la pedagogía liberadora. Hay muchos tópicos más, hay muchos pensamientos más, pero por razón de tiempo, pues vamos a ver lo más importante. Vamos a ver ahora la educación autoritaria, o que algunos autores llaman la famosa pedagogía negra. Vamos a ver por qué se le da ese título, se le endilga ese título, llamarle la pedagogía negra, a la llamada educación autoritaria. La educación autoritaria es una forma de educar rectilínea, centrada en la conducta. Es ejercida por personas autoritarias que ejerzan su autoridad, llámese profesor, padre de familia, guía religioso, directivo, es decir, verdugos de los seres más indefensos de nuestra sociedad, que son los niños. Ahora vamos percatándonos, vamos visualizando lo que se llama la famosa pedagogía negra. Aquí lo importante es la disciplina, es el orden, pero no de manera consciente, de manera voluntaria, sino de forma autoritaria, arbitraria, a través de personas que tienen esa facultad, ese poder de ejercer su autoridad. Y de esta manera el alumno pues se vea como limitado, como cercado, justamente por las disposiciones autoritarias o duras que el maestro, los directivos o los propios de familia, propios padres de familia, perdón, logran imponer a los alumnos. La educación autoritaria o pedagogía negra. La educación autoritaria es una forma de educar rectilínea, es decir, de arriba hacia abajo, de forma ascendente, centrada en la conducta, es decir, lo más importante es la conducta, el comportamiento del alumno, del ser humano. Esta educación, para tener efecto, debe ser ejercida por personas autoritarias, personas que hasta cierto punto déspotas, que ejerzan su autoridad. Bueno, puede ser el mismo profesor, el padre de familia, el guía religioso, los directivos o autoridades dentro de la escuela, para convertirse con motivo de su autoritarismo en verdugos de los seres más indefensos de nuestra sociedad. El principio de esta pedagogía negra es la transmisión de lo que se debe de hacer, así, una especie de jóvenes tipo robot que generen este tipo de ambiente o de situación. Su principio es la transmisión de lo que se debe hacer, es decir, lo bueno, y lo que no se debe de hacer, es decir, lo malo.
Y ahí la esencia de esta pedagogía. De ahí en estas palabras, lo que realmente para ellos significa la educación. Su principio es la transmisión de lo que se debe hacer, lo que se debe hacer. Es decir, lo bueno y lo que no se debe hacer, lo malo. Dichos valores son establecidos por las personas con autoridad, con imposición, que no convencen, imponen, que no argumentan, ordenan, que no piden, sino exigen, sino reclaman. Quizás ahora vamos a entender un poquito más el concepto de pedagogía. Esta pedagogía negra también se caracteriza por lo que viene siendo la utilización del castigo ejemplarizado, que sirve de ejemplo a los demás para que sepan cómo deben comportarse, para que por tanto, al saber cómo deben comportarse, no reciban este tipo de castigo, bien sea físicos o psicológicos de manera verbal, para la corrección de lo indeseado. Autoritaria, obviamente, no solamente por la imposición, sino que además faculta para castigar, para sancionar, de manera no solamente verbal, sino de manera física, para corregir lo indebido, lo indeseado. Esa pedagogía negra lleva a cabo la utilización del castigo ejemplarizador. Sirve de ejemplo a los demás para que sepan cómo deben comportarse, para no recibirlo, para no ser castigados, de manera física o psicológica, de manera verbal, para la corrección de lo que viene siendo lo indebido. Ahí tenemos pues la famosa pedagogía negra o la pedagogía autoritaria, que de alguna manera se ha aplicado, ha existido en nuestro país, en el mundo, y que ahora se ha ido dejando, se ha ido desbancando, pues por todo lo que viene siendo una mayor criterio, mayor visualización de la realidad, mayor conocimiento, posibilidad de los daños que puede causar estos castigos. Otro enfoque más dentro de esto es la pedagogía tecnológica, lo que representa o lo que viene siendo un enfoque más que la pedagogía tecnológica. La pedagogía tecnológica en el momento actual exige que las técnicas pedagógicas se fundamenten en conocimiento científico. El objetivo de esta pedagogía es el aprendizaje de los estudiantes, apoyados en las didácticas y en las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs. Estamos en tiempos nuevos, en tiempos modernos, en tiempos de avances tecnológicos, en tiempos de innovaciones tecnológicas. Entonces, estas tecnologías, estas innovaciones, no deben ser exclusivas de las empresas o propias de la casa o propias del trabajo, sino que también deben de expandirse, deben de manejarse dentro de las escuelas, de ser el nuevo material didáctico a través del cual el alumno pueda mejor aprender o mejor entender lo que viene siendo el conocimiento, sus materias, sus definiciones, sus conceptos, etcétera, etcétera. La tecnología, la pedagogía tecnológica en el momento actual sigue que las técnicas pedagógicas se fundamenten en conocimiento científico. El objetivo de esta pedagogía es el aprendizaje de los estudiantes, apoyándose en las didácticas y en las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas. La tecnología educativa es ser una forma de humanismo, superando la clásica oposición entre valores tecnológicos y humanistas. Ya la tecnología nos deshumaniza, o al menos se tiene ese concepto de que estamos generando personas tipo robot, sin sentimientos, sin emociones y sin valor. Lo que este enfoque nos hace ver es que debemos de acabar con ese tipo de barreras o ese tipo de confusiones y aceptar que la tecnología educativa debe tener una forma humana, una forma de humanismo, superando la clásica oposición entre valores tecnológicos y valores humanistas. Es decir, tecnología no implica frialdad, no significa
gentes carentes de sentimientos, de emociones, sino al contrario, darle un toque humanista al empleo de las tecnologías, no como algo frío, sino como algo que permita que los sentimientos, las emociones puedan aflorar de forma libre, de forma espontánea. La tecnología educativa debe compaginar la teoría y la práctica, interesándose por lo aplicable y la resolución de problemas, pero con sólidas fundamentaciones conceptuales. La tecnología no nada más es práctica, también es teoría. Y ahora deben de compaginarse ambas, porque ambas son importantes para el verdadero aprendizaje de lo que viene siendo el educar, de lo que viene siendo realmente la enseñanza. La tecnología educativa es ser un cauce para la creatividad, sin dejar de ser críticos con los medios y sus repercusiones sociales. Sabemos que la tecnología, así como trae pros, trae contras. Así como trae beneficios, trae defectos. Y exagerarlas en su aplicación solamente puede traer consecuencias. Entonces, se trata de valorarlas, pero también de ser críticos en su mal uso, o el excesivo uso, o el indebido uso que las mismas puedan generar dentro del aprendizaje. Sabemos que los alumnos son muy dados a perderse en clases cuando se les permite que tengan su celular. Se distraen, se pierden, no están en clase, no aprenden y están en otro mundo, precisamente porque ahí la tecnología no se ha sabido aprovechar debidamente, correctamente para lo que debe de ser. La tecnología educativa es ser un cauce para la creatividad, sin dejar de ser críticos con los medios y sus repercusiones sociales. Sabemos que la tecnología trae también consecuencias negativas, trae adicciones, trae sedentarismo y trae varias repercusiones físicas y psicológicas a los jóvenes o alumnos o personas que de plano se han dejado envolver o se han dejado llevar por diciendo este uso indebido o exceso o uso excesivo de estas tecnologías. La tecnología educativa estudia las estrategias de enseñanza de carácter multimedia, integrando las viejas y las nuevas tecnologías. Se trata pues de hacer una especie de mezcolanza entre viejas tecnologías y nuevas tecnologías. De esta manera, establecer estrategias de enseñanza de carácter multimedia. Ejemplo, seguimos empleando el pizarrón o el pintarrón, el cual no dejará de ser útil, necesario dentro de las clases. Seguimos usando el mapamundi para poder visualizar lo que es el mundo, los continentes, su ubicación y cosas por el estilo. No por hecho de nuevas tecnologías tridimensionales o dimensionales o de tercera dimensión, como se quiera llamar, vamos a hacer a un lado las tecnologías viejas, las herramientas viejas, las técnicas viejas, que de alguna manera tuvieron su utilidad y siguen teniendo su utilidad. No por tener ya libros digitalizados en plataformas, vamos a olvidar un libro de manera física o material, llevarlo consigo, traerlo consigo en la clase para poder aprender y poder analizar ese texto literario, ese texto que estamos viendo dentro de la clase. En fin, otro enfoque muy apropiado de lo que viene siendo la educación o la forma de percibir la educación, la enseñanza. De esta manera, jóvenes, con esto hemos terminado. Ya nos faltaría quizás una última clase para afinar los detallitos de lo que nos quedó por ahí pendiente y en consecuencia estar listos. Damos por terminado pues nuestro curso parcialmente, cuestión de detalles, la siguiente clase, porque acuérdate que tenemos 2 sesiones cada sábado y tenemos 2 clases, 2 videoclases, y luego Zoom. La próxima semana tenemos videoclase, tenemos examen y tenemos también Zoom. Pues en esta última haremos los pormenores. El examen va a llegar hasta este tema. Y jóvenes, los dejo en unos cuantos segundos, nos vemos, nos visualizamos para ver lo que viene siendo las dudas, aclaraciones del examen, de la clase, sobre tus trabajos, sobre tu participación y sobre todo sobre tu exposición. Porque ya tenemos que tener definidos hoy los temas, porque ya no tarda la autoridad en pedírmelos, en exigírmelos,
y sobre todo para que ellos los calendaricen y los tengan ya bien definidos. Las dejo, compañeras, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para continuar con lo que viene siendo nuestra clase.